Esta charla es parte del ciclo que empezamos hace un par de semanas con Horacio Espinosa en un club de lectura de Walkscapes, El caminar como práctica estética, que es un libro de Careri, y hoy pretendemos avanzar un poco en las discusiones sobre deriva, sobre espacio construido y espacio vivido. Y bien, es importante decir que el ciclo Perder el tiempo para ganar espacio es una organización de los gremios de las Mónicas, que tenemos a Irena Visa y Lara Martínez del gremio de comunicación, Diana Rangel del gremio de participación y yo y Ana Solanilla del gremio de espacio. Entonces es una reunión de diferentes gremios de las Mónicas, que es una residencia del Santa Mónica, que estamos intentando promover este ciclo, que mañana tenemos una caminada con Careri y el jueves a las 7 tenemos un programa de radio, que es el de shows de radio aquí adelante del Santa Mónica a las 7. Bien. Perdón, que tengo una chuleta y voy a intentar seguirla. Bueno, este ciclo está integrado a la exposición Utopía Ramblas, que es la exhibición que actualmente está aquí en Santa Mónica. Aquí estamos en la planta baja, el claustro, que es los rastros de performance. Estos vídeos que tenemos proyectados son registros de experiencias en la Rambla. También tenemos la planta 1, que son proyectos de una de las comisarias, Itziar González, y tenemos la planta 2, que sería un espacio de atelier, el primer espacio asambleario de los 44 artistas participantes de la Utopía Rambla. Y la idea es como la Gabriela Navas y el Careri, sus investigaciones son hechas con la noción que el espacio es construido por las personas que están, por las situaciones que son construidas en el espacio. Ahí tenemos un punto clave de similaridad con la Utopía Rambla, que los 44 artistas se quedaron aquí desde diciembre, intentando generar dispositivos y experiencias con un método asambleario. Bien. Y para hacernos esa charla, la Gabriela Navas va a empezar esta charla asamblearia. Y Gabriela Navas es arquitecta, doctora en antropología social por la Universidad de Barcelona y maestría por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador. Es presidenta de Antiarc y miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, OACU. Es coordinadora del Grupo de Investigación y Antropología de la Arquitectura GRADA y también del GRANAR, del Institut Català de Antropología, ICA. Bueno, después de la Navas tenemos Francesco Careri, que es arquitecto, profesor asociado del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Roma 3. En 95 ha fundado el Laboratorio de Arte Urbano Stalker, Observatorio Nómada, y comienza acciones de arte público en la ciudad, y principalmente sus estudios de microtransformaciones hechas por los habitantes en proyectos de autorrecuperación y autoconstrucción. Desde 2011 es director del Máster en Environmental Humanities de la Roma 3 y sus publicaciones más importantes son Constant New Babylon, una ciudad nómada de 2001, Walkscapes, el andar como práctica estética de 2002 y Pasear, detenerse de 2016. Y así nos detendemos un poco y empezamos la charla. Muchas gracias. Bueno, gracias Pedro. Antes que nada quiero aclarar que esto más que una charla, mi rol aquí es provocar un diálogo
Y la mejor manera de conocer el trabajo de Francesco es, por supuesto, hacer una deriva guiada por él, que es lo que vamos a hacer el día de mañana. Pero el día de hoy lo que vamos a hacer es canalizar o intentar canalizar este diálogo, esta charla. Por eso las sillas están colocadas así en círculo, por si alguien quiere intervenir, recuperando la experiencia de Francesco como arquitecto. Por eso hemos denominado el título de la charla como Arquitecturas a la deriva. También para no redundar en el tema de otros ciclos de este encuentro que se llama Perder el tiempo para ganar espacio, en el que ya se ha profundizado más en la parte teórica de Francesco con el club de lectura del libro Wallscape, dirigido por Horacio, y que seguramente mañana en la charla con Manuel Delgado, digamos, se enfatizará mucho más en el tema del pasear como una entrada epistemológica para estudiar esa dimensión vivida de la ciudad. Entonces, el objetivo de este diálogo y mi rol aquí es simplemente como disparar hacia el campo arquitectónico, esta conversación que vamos a tener con Francesco. Es, digamos que mi rol es compartir algunos dilemas propios del campo arquitectónico, propios de la práctica del hacer arquitectura, aprovechando la experiencia de Francesco como arquitecto. Entonces yo voy a compartir algunos dilemas arquitectónicos y Francesco puede responder a ellos de la manera que le parezca más conveniente. No es necesariamente una entrevista, sino simplemente es un guión que a lo mejor quizá no sirva para nada, pero bueno, lo tengo preparado y lo voy a compartir. Entonces, el primer dilema arquitectónico que le planteo a Francesco es cómo hacer arquitectura en las ciudades contemporáneas que están siendo construidas por políticas urbanas neoliberales. Desde una perspectiva crítica del hacer arquitectura y desde una perspectiva crítica de mi rol como arquitecta, nos encontramos con un bloqueo increíble que es justamente este modelo de gestión urbana empresarial, que es el que dirige actualmente la planificación de las ciudades, y es el modelo que determina que las ciudades sean concebidas como un negocio, ¿no? Entonces, ya podemos proponer 1000 propuestas de planes urbanos, de diseños urbanos y etcétera, pero mientras este modelo de gestión urbana empresarial esté vigente, difícilmente vamos a poder concretar esas aspiraciones de esos objetivos, de esos diseños, para que se concreten en la sociedad. Entonces, la primera pregunta que le quería proponer a Francesco, y a propósito de su práctica como arquitecto, es que me parece muy interesante la propuesta que él propone a partir de su proyecto Circo, porque creo justamente que abre un intersticio o una posibilidad de hacer arquitectura desde otras lógicas ajenas o que funcionen como una suerte de antídoto a esta lógica de mercantilización de la ciudad. Entonces, Francesco, el primer dilema que te comparto es ese y puedes responder a ello como mejor te parezca, pero te invito a que nos cuentes algo sobre tu proyecto Circo y de su objetivo de reapropiarse de otros lugares de la ciudad justamente para servir como una suerte de antídoto a la mercantilización de la ciudad. Ok, ¿se siente? Sí. Bueno, gracias Gabriela para estos dilemas que no voy a resolver claramente. Gracias a Pedro y a todo el grupo de Santa Mónica para invitarme y a todos, todas, todes también se dice. No sé. No. ¿Quieren hacer parte del círculo sin estar en segunda línea? Que va a ser un círculo que se mueve. Domenech,
Estaba intentando encontrar tu número, tu mail, no tengo nada. Bueno, fantástico. Me no he empezado aún y es muy difícil. ¿Cómo hacer arquitectura en época neoliberista? Decimos, en una ciudad neoliberista. Por mi experiencia no tengo experiencia de estar en el lado liberista. Algunas cosas las he hecho con, decimos, comunidades rom, gitanos, decimos, o ocupas, o otros proyectos los estoy haciendo por el público, entonces con algo que intenta con lo que queda del público, no sé cómo decirlo. Pero entonces, ese es, decimos, el punto de partida, de donde lo puedo contar. Claramente, en esta ciudad y en este contexto yo creo que hay intersticios, si no tenemos que suicidarnos, y entonces el tema es cómo encontrar los intersticios y creo que en este tema la deriva, el perderse, el tropezar cuando te pierdes en lugares donde pueden imaginar que se pueden desarrollar proyectos porque encuentra un terreno fértil, ahí ya hay un proyecto que no saben cómo representar o cómo contar. Ahí un arquitecto puede encontrar una otra manera de hacerlo, decimos. Pero entonces, creo que más importante antes de hacer el proyecto buscárselo, saber dónde buscárselo, con quién hacerlo y encontrar tú mismo un contexto que te pide esto, porque si no, nadie te va a pedir. No hay sí, a veces el público te lo pide, pero de manera diferente. Yo creo la mejor postura, la mejor situación donde partir es cuando tú te encuentras, tú como grupo, yo casi siempre, bueno, siempre he trabajado con un colectivo que es Stalker o es un grupo de investigación de la Universidad de Roma 3. Entonces, nunca voy ahí solo. No soy el fundador de Stalker, soy un cofundador. Eso siempre tengo que decirlo porque sí, nos equivocamos. Entonces, sí, primero hay intersticios donde se puede actuar como arquitecto y siempre lo digo a mis estudiantes que lo que no quieren participar al mundo neoliberal y quieren irse a África o a trabajar en favelas, en bidonville, etcétera, que en Roma está lleno y que no, que falta justo saber cómo entrar, pero que no, este tema está en todas partes, entonces si uno quiere trabajar como arquitecto con una otra postura, hay muchos que lo hacen también, muchos arquitectos españoles, franceses, en Latinoamérica también. No es que ya empieza a ser una posibilidad que se ve. Después cada uno con sus diferencias y alguno más involucrado en proyecto más, como decir, activista, otro un poco, ¿cómo se dice?, retomado por el sistema, pero hay un montón de posibilidades y de experiencias sobre este campo. ¿Se entiende? Sí. Es un castellano que me voy a inventar improvisándolo, pero creo que nos entendimos. Allora, ¿tú quieres que te cuento circo? Sí. ¿Te parece Sí. que con esta cosa de los intersticios ya es algo o Pues querías sí, más? y si quieres, yo creo que te cuento el siguiente dilema y entonces podemos profundizar en ello. El siguiente dilema O es… si quieres, ya Dale. te puedo decir las dificultades. O no, va tú.
Bueno, el siguiente dilema era cómo intervenir sin expulsar. Ese es un gran dilema arquitectónico, es decir, cómo participar o definir o concebir proyectos de investigación o de diseño urbano, ¿no?, que inviertan o que propongan otros modelos de gestión para ejecutarlos y que consigan justamente que una vez ejecutados el precio del suelo no se incremente y eviten la expulsión de la población que habita en esos lugares intervenidos, bueno, que ha habitado tradicionalmente esos lugares intervenidos, ¿no? Ese es el segundo gran dilema, que el traducir cualquier problema urbano a un lenguaje de diseño arquitectónico te invita a pensar cómo intervenir sin expulsar. Y me llama la atención de este proyecto de Circo, y por eso te lo comentaba el dilema, para que nos cuentes un poco más de ello, que justamente a partir de este proyecto, este gran mapeo que han hecho, si no he entendido mal, de identificar cuáles son los lugares de Roma en donde se puede intervenir con una lógica inversa. La mayoría de estos sitios son lugares entendidos como edificios patrimoniales, ¿no? Y entonces, desde una lógica neoliberal, sabemos que la industria del turismo va de la mano con la industria del patrimonio va de la mano con la industria del turismo, y esto inevitablemente genera procesos de gentrificación. Y tú propones a través del proyecto Circo una lógica inversa de la gentrificación. Y entonces, cuéntanos un poco al respecto de cómo el proyecto Circo fue concebido desde esta lógica, es decir, como un proyecto que podría revertir la lógica de la gentrificación, y entiendo yo que a partir de ahí resignificar el patrimonio desde otras lógicas de habitar. Y también cuéntanos cómo eso está funcionando, o si ha tenido, o bueno, cómo ha decantado ese objetivo. Sí, quizás no te voy a contestar directamente. Otra cosa, si quieren interrumpir o interviniendo, lo hagan. Que bueno, ahora somos dos, pero quizás somos más polifónicos y se empieza una discusión más ancha. No, bueno, hay una cosa es expulsar los habitantes a través de a través de un sistema de gentrificación, entonces que no es directo. Tú haces algunas acciones y estas acciones tienen como resultado que. Y otra es expulsar los habitantes directamente porque estás interviniendo ahí donde viven. Y esto me ha pasado 3 veces, por ejemplo, de no expulsarlo. La primera vez lo expulsaron y es el Campo Rom Casilino 900. Fue un Campo Rom, es una, ¿cómo se llama? Una bidonville, en castellano, ¿cómo se dice? Una favela, un asentamiento, esto. Un asentamiento de más de 1000 personas, como muchas chabolas de madera, donde vivían rom de los Balcanes, que venían de Montenegro, Serbia, Bosnia y Kosovo. Y bueno, situación muy complicada. Hay una película si quieren verla. Y la idea era como se hizo siempre en Roma, que una buena mitad de Roma nació ilegal, abusiva, nosotros decimos, como barrios que se hicieron después de la guerra con chabolas y después le llevaron a, ¿cómo se llama? La fogna, donde, bueno, se saca la, ¿cómo? Sí, bueno, electricidad, agua, infraestructuras. Una gran parte de Roma nació así, es la ciudad abusiva. A los rom no los dejan crecer ahí donde han ocupado sus luegos. Entonces la idea era cómo transformar un campo en un barrio. Y construimos una casa, intentamos de hacer este proyecto. Y la idea era de dejarlos ahí y no expulsarlo en campos de container que estaban construyendo alrededor de Roma, muy lejos.
pero pasó esto al final. Quemaron la casa, bueno, es un tema muy largo y lo conocen un poco, pero esta fue la primera vez. Después, en Corviale, que es un barrio de 1 kilómetro de concreto, no sé si lo han visto, lo tiene una imagen de esto. Es una vivienda social de los años 80, donde hay el cuarto piso, se llama, tú lo sabes, que está ocupado por los hijos de los habitantes, decimos, de los que tenían el derecho de tener la vivienda social. Y son 135 familias y y estamos haciendo esto, no los estamos expulsando. Se creó una ley para que pues, sea posible. Muy complicado las cosas burocráticas urbanísticas, pero al final son algunas vírgulas que te consenten de no echar la gente o de... entonces, todas esas familias han estado censados. Después hubo una convocatoria expresamente directa solo a los que estaban censados y después miran si tú tienes el papel para poder recibir una casa, una vivienda social. Si la tienes, ok, tranquilo. Si no la tienes, hay esta vírgula que te permite de poner esta familia, no ahí, pero de darle una otra casa en un otro barrio de manera temporánea. Y esto te permite de avanzar con el cantiere. Entonces, pero siempre para hacer esto se tiene que hacer un proyecto de turnazione. Tú quieres que hable de arquitectura, lo hago, pero es quizá menos divertido que la deriva. Pero no, pero es así. No, porque en un momento dado tú te tomas la responsabilidad, ¿no? Ellos dicen, ok, tú trabajas con los ROM, los ocupas, entonces tómate este tema, este problema. Quizás lo puedes resolver tú porque los otros no le interesa. Entonces tienes que intentar de hacerlo, ¿no? Hay una responsabilidad. Y las familias nadie cree en un proyecto en Italia y en Roma además, ¿no? Que te dan casa y que te están legalizando. Esto no lo pueden creer. Entonces la primera cosa dicen, sí, yo antes, yo no me voy primero. Me voy solo una vez que he visto dónde me estás mandando. Quiero ver mi casa antes de dejar mi casa. Entonces tienes que hacer un proyecto de turnazione, de círculo. Empiezas con unas familias, ahí le muestra las casas y después hace el trabajo aquí, nuevos apartamentos y otros se van ahí. Entonces hay un sistema de desplazamiento de familias. Horrible decir así, pero es efectivamente. Este es el caso que sí te pasó En de Corviale lo estoy haciendo. desplazar al intervenir. Sí, sin hacer un proyecto sin echar las personas. Esto era la primera. Sí, sí, cómo intervenir sin expulsar. Sin expulsar. Entonces ahí lo estamos haciendo y el tercero quizás lo vamos a contar después porque de Corviale aprendimos cómo hacer este proceso y ahora lo estamos haciendo en otro lugar que se llama Porto Fluviale, que es una ocupación ilegal, pero quizás lo vamos a decir después. Otra cosa es el tema de no expulsar con la gentrificación. Entonces, que siempre Porto Fluviale es un buen ejemplo. Allora, Roma está llena de ruinas, mucho más que Barcelona. Acá los espacios, no sé, hay menos espacio, entonces hay más control, no sé, pero no hay tantas ruinas. No le hablo de ruinas romanas, bueno, ya se conocen y están, pero está llena de ruinas contemporáneas y por ejemplo, hay 58 o 6 cinemas
no, abandonados, cerrados, o algunos hospitales muy grandes que el sistema privado, bueno, se conoce, y lo cerraron. Hay escuelas, hay oficinas, hicimos un mapeo de más de 200 edificios muy grandes, que están un poco al centro, otro en periferia, una constelación, imaginen, de lugares que pueden trabajar en red. Y tomamos decimos, la política urbana de los ocupas. En Roma hay 3 movimientos de ocupas que son muy fuertes y dan casa a más de 10.000 personas, es muy importante. Tienen más de 100, 110 edificios completamente ocupados. No le hablo de pequeñas ocupas de una habitación en un palacio como puede ser acá. Son grandes naves abandonadas y lo que ocupan son familias, son gente con niños, no son pancabestia o gente que solo necesita un techo y no puede pagárselo. ¿Y qué hacen esto? Ellos han comprendido, han visto que había un grande patrimonio público abandonado, público y privado, van, lo toman, entran como 100 familias y se quedan ahí como un fortino y empiezan a contractar, como se dice, con la municipalidad, y como no se hacen viviendas populares después de años, y mejor que están ahí que no en la calle, entonces hay una tolerancia. Después, no siempre así, después cuando hay problemas los echan, pero lo que nosotros tomamos como política pública es utilizar el patrimonio abandonado para dar casa a lo que necesitan. Y además, no es solo casa, pero servicios también, porque normalmente se vive en las plantas altas y en la planta baja hay ciclo oficina, un circo oficina, un bar, bueno, es un centro social, decimos. Entonces también es una manera para construir relaciones con el barrio. Entonces, ahora ahí voy. Muchos de estos edificios, los ocupados y los vacíos, están en zonas de gentrificación. Entonces, decidir que estas 50, 100 familias de pobres, decimos esta palabra, se quedan ahí, ya es bajar el nivel de gentrificación. El proceso es un contraproceso, decimos. Y esto, otro es, entonces una parte es guardar los que están ocupando. Y esto es el proyecto que vamos a decir al final, quizás. La otra es el circo. Una vez mapeado todo este patrimonio, comprender dónde se pueden hacer vivienda para los que están en emergencia habitativa, pero no solo estos, sino mezclarlo, cosa que ya en las ocupaciones se hacen, con estudiantes, con todo lo que están de tránsito, que no quieren una vivienda social, sino que quieren estar 3 meses, 1 año, 3 años, y no es que quieren construir su vida, solo quieren que haya la posibilidad de vivir una temporada. Entonces, un poco como poner el nómada, entre grandísimas comillas, porque no estamos hablando de nómadas, pero con la ciudad sedentaria. Por eso se llama circo. ¿Qué significa? Que significa casa irrinunciabile, ¿se entiende? Che non si può rinunciare, per la ricreazione civica
es la hospitalidad, donde la O de la hospitalidad, decimos, hay Moisés Puente con el cual estamos haciendo un libro sobre la hospitalidad. Quizás vamos a hablar de esto también. ¿Qué significa esto? Es decir, lugares donde se puede, la hospitalidad, vamos ahí, es una relación de reciprocidad. Es diferente del acoger, ¿no? Acoger es un verbo que viene del mundo agrícola, coger frutos maduros. Entonces voy a elegir los frutos maduros, no voy a dar hospitalidad a todos, sino a lo que me sirve, a lo que me funciona. Entonces, después tengo cajas donde pongo los frutos un poco más maduros, un poco menos, y es cómo funciona el sistema institucional de la acogida. ¿Quién eres? Tú tienes el papel para entrar, me sirve, no me sirves, te pongo en esta caja, te pongo en la otra y te espacializo, ¿no? Te desplazo donde decido yo. La acogida es que se acoge a todos, a todas, sin demandar papel, dice Derrida, de la hospitalidad incondicionada, y sin preguntar el nombre, sin que el huésped hable. Entonces hay todos rituales sobre la hospitalidad y sobre todo pensando que el huésped te está llevando un don, un regalo. Es decir, no es yo te ayudo, yo te doy una cubierta, yo te doy algo que comer, te doy una cama, que es todo monodireccional, sino yo hago esto porque tú eres la única manera para mí en la antigüedad de conocer el mundo, ¿no? Ulises llega a la corte del rey y empieza la Odisea. Era la única manera y entonces es importante hospedar al otro pensando que hay. El circo quiere hacer un poco este lugar, donde los huéspedes mezclados, la mixité, de mezclar lo diferentes con estudiantes, hay muchas categorías que no quiero explicar ahora todo. Se pueden ayudar recíprocamente y pueden ser lugares como circenses, entonces algo que se presenta al mundo, a la ciudad, fiera, orgullosa de su identidad diferente. Entonces no es el nómada, el gitano que se esconde en la periferia, sino el gitano que viene con su circo y es orgulloso de tener un circo y que es un lugar de locos, donde hay el nano, la donna cannone, y todos los raros están ahí sabiendo que son raros, pero que están construyendo un lugar diferente, alternativo. Esto sería la manera de gentrificar a través de los circos. Ha estado un poco largo. No, muy ¿Se ha bien. entendido? Sí. Bueno, yo creo que en este punto quizá podamos abrir un poco comentarios del público si es que hay, porque claro, es un público diverso y ya cuando hablamos de hospitalidad y si hay antropólogos y arquitectos, pues ya empezamos a tener un mundo de fricciones. Pero quisiera recordar que este conversatorio es sobre la espacialización de estos conceptos que estamos abordando y que seguramente mañana en la conversa con Manuel Delgado profundizarán más el ámbito antropológico, pero hoy estamos abordando de cuál es la posibilidad de espacializar estos dilemas, ¿no? Desde la práctica arquitectónica. Sin embargo, creo que es un buen momento quizá para abrir ronda de preguntas o comentarios. No sé si están grabando siempre el tema. Bueno, hablando de dilemas, detecté ahí uno que es, bueno, porque yo he estudiado mucho el tema de la informalidad urbana y prácticas, digamos, disidentes en cuanto a construcción y sobre todo
economía informal en el espacio público. Y tú comentabas algo, Fran, que muchas veces las ocupaciones, ¿no? O este tipo de apropiaciones insolentes, por ejemplo, de vivienda, funcionan desde el Estado como, bueno, como yo ya no he construido vivienda social, pues me es funcional que esta gente ocupe, porque así ya no tengo que cumplir con mis deberes como Estado, ¿no? Y dentro de las teorías de la informalidad está este dilema, ¿no? O sea, la informalidad es funcional al neoliberalismo, o la informalidad es un acto de resistencia al neoliberalismo y es libertario y autónomo, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, ¿tú cómo ves el tema de la informalidad? No, a pesar del facto que no es así sin conflicto, que es simplemente la primera cosa que si tú ocupas, bueno, ocupar no se ocupa de un día al otro. Hay esos tres movimientos políticos que son todos de extrema izquierda, pero se han dividido como siempre se hace a la izquierda, para motivos que no se comprenden, pero son tres y se odian, pero sí. Hay una escuela política para entrar. Si tú pierdes tu casa o te están echando, vas ahí, bueno, no es que toca la puerta, más o menos, hay un lugar donde tú vas a decir, yo estoy listo para ocupar, si están pensando, o si tienes ya algo vacío donde yo me puedo ir, porque, no sé, vas ahí y pones tu problema. Antes era más así. Y te ponían en un grupo que tenían el mismo problema y pasaban meses que ibas ahí una vez a la semana para hacer esta escuela donde te aprendías que no era tu problema personal, sino que era un problema social, que el tema era la especulación fundiaria y la ciudad neoliberista, y te explican el mecanismo por qué tú estás en esta condición. Eh, bueno, algunos están convencidos y después hacen la lucha y tal, otros dicen, ok, es que mi problema es que sí, tengo el problema de un techo y, ¿no? Participan de manera menos convencida, pero lo hacen. Entonces, hay un día en el cual se va a ocupar. Vas, rompe la cadena, entras en el edificio y te cerra adentro porque la policía viene en una hora, entonces hay que luchar y todo. Si supera una semana, un mes, después empiezas a organizarte tus espacios y más tiempo pasa y menos te están echando, decimos, más ya la cosa está resolvida. Pero normalmente el primer día o el segundo ya te echan, entonces tienes que hacer muchos tentativos. Esto con los privados. Con el público es más fácil, que puedes quedarte, porque sí. En Roma. Espera, entonces, no son tanto funcionales estos. Son funcionales porque no hay una política de emergencia habitativa, entonces pero cuando hay un propietario que, por ejemplo, en este momento están echando a Metrópolis, que es un lugar muy importante donde hay el Museo dell'Altro e dell'Altrove, y ahí hay un propietario que ya ¿cómo se dice? El Comune de Roma le ha dado 6 millones de euros porque no los han echado al propietario. Tenía que pagar el comune al propietario directamente. Hay una cosa muy rara. Entonces hay una presión para que se vayan. Y, entonces sí, de una manera son parte del sistema
pero yo diría que no. En este caso, que, es que no es el tipo que te vende la carne, los piedinos en la calle informalmente, que quizás, bueno, hace parte de un sistema económico. Ahí es algo que está contra el sistema, claramente. Estas ocupaciones son muy consapevoli, conscientes de contra que están luchando y cuál es el tema, la línea del conflicto y todo esto, diría. Entonces, no es el informal espontáneo, es un informal organizado. Podría decirlo ya media hora atrás. Sí, claro, conforme hablamos de cada ciudad, también los conceptos que usamos se van modificando, ¿no? Y la informalidad es un ejemplo de eso. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo, interrumpir, por favor, adelante. Sí. Sí. Sí, han empezado, siempre han venido después que, no sé, no me acuerdo, hay una fecha, creo que es el año 60, más o menos, en el cual Tito le da el permiso de pasar la frontera. Empieza. Después, cuando Tito muere en el 80, 81 creo, hay una primera ola y más itinerante que vienen a ver un poco, pero sus familias están ahí. Con la guerra, como los rom son en la balcanización, decimos, son los que menos están ligados a su territorio en frente a los bosníacos, a los musulmanes o los ortodoxos que están luchando por su tierra. Cuando se han puesto una contra el otro, los rom son los que han estado expulsados. Bueno, y la mayoría viven, entonces, desde el principio de los 90, mitad 90, con la guerra fue algo que no hubo un retorno. Eran refugiados de guerra y se tendrían que mirarlos así, pero como eran, dicho, nómadas, como nuestro Zingari. Ellos, es muy complicado. En ese momento se estaban haciendo i campi nómadi en Italia, por la primera vez, que son las áreas, en francés se llaman les aires pour les gens de voyage, per le genti che viaggiano. Cuando vinieron los rom de los Balcanes, utilizaron estos campos que servían no para sentarse, sino como lugares donde parar en un hipotético nomadismo que ya no existía en realidad. Todo esto llegaba muy tarde porque eran escolarizados. Bueno, es un tema muy amplio. El tema es que que le dieron un campo, no le dieron casas, le dieron caravana, porque lo entendieron como nómada. Y después con esta caravana construyeron una chabola con la caravana, después una un poco más grande, hasta casa de 2 pisos. Y son 30.000 los rom. Hay muchos pocos rom en Italia. En España son, creo, 2 millones de gitanos, no, 800.000 gitanos, creo, más los rom. Y en Italia son 120.000, como 40.000 son los italianos que están en Italia después del 1400, cuando llegan. Los otros en la ola balcánica y los otros en la ola rumena, de cuando la Rumanía entra en la Comunidad Europea, 2007. Pero entonces estamos a la tercera o cuarta veces generación de rom balcanos sin documentos, porque nunca le dieron un papel
de una carta de identidad o nada, entonces siguen siendo extranjeros que no pueden volver en la ex Yugoslavia porque no existe. Los nuevos estados de Serbia no lo reconocen, diciendo yo no te conozco, tú te has ido antes que se formara el Montenegro y hoy no quiero que tú me vuelvas en casa. Simplemente, o se han quemado los archivos, de todas formas son 30.000 personas que están en un limbo sin papel, decimos, en muchas generaciones. Esto. ¿Más? No. Eran italianos, sì. Erano Sinti piemontesi de Alba. Pero sí, he estado a conocerlos. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir antes de pasar al siguiente dilema? Siguiente dilema. Bueno, siguiente dilema. Entonces, el siguiente dilema arquitectónico es respecto a las dificultades que tiene la mirada de los arquitectos, arquitectas para identificar dos dimensiones fundamentales para intervenir en la ciudad. La una es lo que ocurre en ese proceso de gestación del proyecto, ¿no? Todos los actores e intereses que operan en ese consenso de definir cómo se concreta un diseño urbano y por qué se decide ese diseño urbano y no otro, ¿no? Todo proyecto refleja un consenso social de los actores que pudieron intervenir en la toma de decisiones respecto a ese diseño. Y la mirada arquitectónica tiene dificultades para entenderse inmersa en esa negociación. Y por otro lado, tiene por supuesto muchísimas dificultades para entender qué es lo que sucede con ese usuario que en el laboratorio proyectual podemos escalar a nuestro antojo para ubicarlo dentro del proyecto conforme nos convenga y que es denominado como usuario o usuaria. Y tenemos muchas dificultades para comprender qué es lo que sucede cuando ese proyecto pasa a ser habitado. Entonces, frente a esta dificultad de la mirada arquitectónica para entender esos intereses económicos y políticos que determinan la planificación urbana y luego para entender cómo la gente finalmente usa y se apropia de esos espacios, quisiera que nos comentes respecto a tu experiencia de cómo has podido canalizar los aportes de la deriva urbana a un lenguaje de diseño urbano o arquitectónico. Y por otro lado, ¿cómo has podido canalizar modelos de gestión alternativos a un proyecto concreto? Y pienso en este caso en el proyecto de Porto Fluviale. Si nos puedes contar un poco respecto a esa experiencia. Espero de ser más breve. Pero no, es que son procesos largos. Y hay errores, hay muchos tentativos que fallecieron. Y entonces, sí, creo que un primer punto es como pasar que la deriva te ayuda a hacer un proyecto indeterminado. Es decir, normalmente un proyecto de arquitectura determina, tú diseñas una línea y ya esta línea te cambia de aquí a ahí, son dos espacios diferentes. Cualquier línea tú estás poniendo, estás separando cosas, gente y entonces cómo hacer que estas líneas pueden ser menos deterministas, decimos, menos es dibujada una vez para siempre y en esto la deriva te ayuda el concepto de deriva mismo, que la deriva sabe que es un barco que va a la deriva, es un barco que va con el viento, ¿no? Si dice andare a la deriva, ¿sí? Pero la deriva es ese trozo de madera que se pone en el barco para que el barco con el viento no haga así, sino así, que vaya. Y entonces, en este término de Guy Debord, yo creo que es genial porque pone las dos cosas, ¿no? Del proyecto y el antiproyecto, determinar y no determinar,
de ser el caso y ¿no? La voluntad de ir ahí, entonces de tener un proyecto y de saber que no puede ir ahí porque quizás, o también de encontrar la energía porque encuentras que ahí hay más viento, entonces mejor que ir ahí, mejor andar a tomarse la energía donde está la energía. Y eso si lo metaforiza en un trabajo de arquitecto o de artista es comprender cuál es la situación y aprovechar de donde hay más viento, decimos. Y cuándo puedes dejarte ir a la deriva y que todo eso se puede gestionar. Que si tengo que hacer un proyecto entonces tengo en mi cabeza el proyecto. Pero es como hacerlo de manera indeterminada, es saber comprender cómo cambiarlo cada minuto, mientras que tú lo haces, caminando, decimos, metodológicamente, meta-odos, durante el camino, ¿no? Y creo que esto te ayuda a saber que cuando tú estás dibujando una cosa, es quizás una fase de esta cosa, que estás haciendo un proyecto, que todos los proyectos cambian en el camino, muchos, en Italia siempre, entonces nunca vas a construir lo que has dibujado, siempre hay actores que intervienen, cosas, entonces mejor no creer que esto es el proyecto final y saber cómo manejar tu barco, tu proyecto en un proceso. Y esto es un poco, diría, el tema, de comprender que hay el factor tiempo siempre y que no es que se proyecta sin tiempo. Pero esto es en arte, en arquitectura, en poesía, no sé, es válido. Sí, y nos pudieras contar la experiencia concreta. Pienso en el proyecto Porto Fluviale porque sé que han tenido muchas dificultades de gestión para poder digamos, hacer que ese proyecto siga su deriva. ¿Cómo es que han gestionado estas dificultades de gestión y con esta multitud de actores que siempre hay detrás de un consenso que refleja cualquier proyecto? Allora, sí, otra cosa. Bueno, Porto Fluviale es un edificio que era una caserma militar que está al lado de Pirámide, no sé si ubican Pirámide en Roma, estamos al centro de Roma, como si estamos al Poble Sec, ¿no? Al lado del casco histórico. Entonces, y es un lugar de grande gentrificación, yo vivo ahí, yo soy un gentrificador del principio, en el 96 me compré casa ahí, era un barrio obrero y hoy es un barrio de street food, food district, ¿no? Está lleno de sushi, bar y todo, bueno, ¿cómo se dice? Graffiti, arqueología industrial, todo lo que gusta a los gentrificadores como nosotros. Entonces, es un lugar que ha estado ocupado en el 2003, 20 años atrás, donde viven 56 familias, la mayoría, como el 80 y más por ciento, es migrante, vienen mucho del Ecuador y Perú y otros de Marruecos, Algeria y bueno, Magreb, decimos, y otro del este, Europa. Y otros son italianos, decimos, con problemas de emergencia habitativa y un núcleo de activistas que gestionan un poco el todo, para decirlo. Yo he entrado ahí como vecino, llevaba a mis hijos a jugar la pelota en el cortico porque me interesaba esta situación, entonces no me he presentado ni como arquitecto ni como profe, así, a construir una relación más humana
Después me he vuelto en artista, haciendo workshop, hay barcas. Hicimos todo el cortil como si fuera el mar, con barcas que vuelan, entonces de manera muy surreal. No era ahí para resolver problemas, sino crearlos, porque claramente siempre hay discusiones cuando instala algo diferente. Entonces he construido en los años, en 15 años, decimos, una relación de confianza y de también política, porque yo creo que tienen un proyecto importante, eso lo he explicado, creo que es una manera de desarrollar la ciudad que me parece fundamental que pueda seguir. Y además, este es un lugar muy bueno y si ellos no lo ocupaban, hoy habría estado un hotel de lujo, entonces han ganado por la ciudad, para nosotros algo que es público y que se queda público y que el proyecto va a ser viviendas sociales. Y decía, no se construyen y se construirán viviendas sociales en el centro de Roma, no a 20 kilómetros. Entonces, es muy importante lo que están haciendo los movimientos de ocupar lugar al centro. Después hubo una convocatoria nacional sobre la calidad del habitar, sobre todo ese tema de lo inclusivo, sostenible, todas las palabras que te sirven. Y éramos inclusivos, sostenibles, todas las palabras estaban explicando lo que ya Porto Fluviale era. Entonces fue muy fácil hacer el dossier diciendo esto ya está, es importante que se quede. Y los astros se pusieron en una manera fantástica porque la alcaldesa que tuvimos para 4 años, después hoy no hay, de 5 estrellas, pero era bastante abierta y no sé si había comprendido bien lo que estábamos haciendo, pero sí, seguro que sí. Entonces, el proyecto ha ganado 11 millones de euros para que se haga y se está haciendo, con retardo enorme. Después, los problemas, vamos ahí. No, hay muchos actores institucionales. Hay 3 ministerios de la cultura, porque es patrimonio, clasificado patrimonio. De militares, porque son los propietarios. De infraestructuras, que son los que ponen el dinero. Y hay 3 universidades, Roma 3, Sapienza y LUIS, que es una privada, nada, no comento. Y la regione, el comune, el municipio, todos los, entonces, esos son los actores institucionales, más el movimiento de ocupación que se llama Coordinamento Lotta per la Casa, lucha por la vivienda. El coordinamento tiene un buen 30 ocupaciones. El Porto Fluviale es una de estas. Porto Fluviale tiene su asamblea, pero hace parte de una red. Nosotros el proyecto lo hicimos como universidad con todos estos actores y los que estaban dentro, la asamblea de Porto Fluviale, decimos, con el grupo de activistas que gestiona Porto Fluviale. Una vez que ganamos, el líder del movimiento del coordinamiento dice, bueno, tampoco me han dicho nada, no sé, no, él sabía muy bien, pero se sentía un poco extromeso de su poder y entonces nos ha echado a todos. Ha dicho, ahora yo soy el responsable del proyecto, soy yo que voy a hablar con los políticos, soy yo que... Y se ha puesto... Lo comprendo, porque creo que tienen miedo de alguien que toma la palabra a su plazo. Esto me parece por un movimiento político importante que no quiere que la universidad haga como mediador
pero no era nuestra intención ser mediadores, nosotros queríamos participar al proyecto, porque también el proyecto ya estaba, como decía, en la cabeza de los habitantes, de los ocupantes. Nosotros lo ayudamos a dibujarlo, pero a pensarlo, se discutió mucho en la asamblea de todo esto. Efectivamente lo hicimos de manera anárquica y no, me han dicho, tú no respeta las jerarquías. No, lo sé. Pero fue así. Entonces estamos en un momento, pues esto pasó en septiembre y decidimos de no ir a Porto Fluviale por todos estos meses. Ahora he ido 2 veces en las últimas 2 semanas. Todos quieren que que la universidad participa, porque claramente, de todas formas, hay, ¿cómo se dice? El municipio prefiere que nosotros estamos en el proceso y que no lo dejamos solos, porque de todas formas tienen problemas con los ocupas. Los ocupas han comprendido que mejor quizás que estamos también. Entonces, pero yo no sé si esto es solo para, ¿cómo se dice? En italiano hay una metáfora, la foglia di fico, la hoja de la figuera, ¿no? Que se pone a damo para esconder las cosas, que al final tu rol es de estar ahí, de no hacer nada, pero figura como alguien que tiene el rol, pero al final quieren que no hacemos nada y que estamos de manera así, ritual. Y esto, pero no lo sabemos. Está empezando, el proyecto empieza en septiembre y termina el 2006. La cosa importante es que 26. No, la cosa importante es que se haga, que estas 54 familias se puedan quedar ahí en el centro de Roma pagando 15 euros al mes. Esto es el mínimo que se puede pagar por una vivienda social si eres sin trabajo y nada. Después montan, pero hasta 150 euros al mes. Y alrededor te cuesta 2.000, 3.000. Es algo muy diferente como nivel. Y esto se va a hacer. Sí, bueno, por eso a mí me parecía un ejemplo concreto y palpable respecto a cómo intervenir sin expulsar, ¿no? El caso de Porto Fluviale, con todas las dificultades que hay detrás de canalizar un diseño a todos estos actores que intervienen en la gestión, ¿no? Con toda la diversidad que ha descrito Francesco y con todos los conflictos que hay en cualquier gestión, ser capaces de ir gestionando esos conflictos para que esta gente que ha vivido ahí desde hace 20 años aproximadamente pueda seguir viviendo ahí luego de intervenir este edificio, ¿no? Para conseguir que esta gente tenga una vivienda mucho mejor que la que ya tenía. Y entonces me parece un ejemplo concreto, digamos, materializar este dilema en una intervención concreta, me parece un ejemplo fantástico de cómo es posible abrir grietas en esta ciudad absolutamente determinada por una planificación neoliberal, ¿no? Que la lógica es a la inversa, expulsar luego de intervenir. Entonces quería rescatar este caso de Porto Fluviale como un ejemplo de cómo es posible hacer intervenciones con otras lógicas que apuesten justamente para retener a las personas que tradicionalmente han habitado esos lugares y que sigan viviendo ahí luego de la intervención, con todas las dificultades que hay detrás, que son las que has puesto, Francesco, ¿no? A ver, otro dilema. Hay una Mira, yo tengo mucha curiosidad porque me cuesta de imaginar. Igual es diferente en Italia y no lo sé, pero a mí me cuesta de imaginar que una persona que no tiene DNI, que no tiene una dirección, quizá porque no tiene un padrón,
que tiene a cargo una familia. O sea, ¿cómo haces que estas personas se impliquen? Es decir, lo que yo veo a veces en los pocos movimientos que he visto desde fuera siempre, es que, claro, a veces es más que alguien con un poder se fije en ese problema y lo capitanee, que lo lidere, que no que salga de estas personas que no tienen recursos jurídicos para hacerlo. O sea, entiendo que hay un trabajo muy grande de estar ahí, ¿no? O sea, de estar mucho ahí. Porque si no, si todo se tiene... Voy a hacer un poco de demagogia. Te estás equivocando es una cosa. Vale. Sí, sí, sí. Pero después lo explico. Sí, sí, sí. No, pienso... O sea, bueno, me pregunto eso, que cómo se detecta si muchas veces pienso que quizá si tú estás en una situación tan precaria, no sientas que puedas, incluso yo que no estoy en una situación precaria, muchas veces pienso que no puedo reivindicar ciertas cosas de mi ciudad y yo sí que tengo una casa, internet y todo, ¿sabes? O sea, me interesa saber cómo emerge esto en las comunidades individuales tan precarizadas que describes. No, quería solo aclarecer que una cosa son los rom de los Balcanes, porque ya los rumenos tienen papel, son europeos. Entonces, y una cosa son los ocupas. Los ocupas todos tienen papeles. Son migrantes, no son migrantes clandestinos, como lo llamamos, pero tienen papeles de, ¿cómo se llama? Cosa di soggiorno, il permesso di soggiorno para un año, para 3 años, para 6. No, tiene una forma de... y además, no todos los rom balcánicos no tienen papeles, pero hay muchos que no. Pero a pesar de los papeles, me parece, tú dices, como esta gente en un momento dado decide de luchar, ¿no? Es lo que te decía, es que no tienen, existencialmente se dan cuenta que no pueden vivir, que no tienen algo que dar a comer, que si pagan una renta no tienen nada que comer o de comprar cosas para sus hijos, entonces que necesitan vivir sin pagar una renta, ¿se dice? Alquiler. Cuando se dan cuenta que no es posible vivir o que tienes que irte a 50, 70 kilómetros y hacer con el tren 2 horas bueno, se dan cuenta que la vida sería imposible y hay un movimiento que está luchando para esto, se ponen con el movimiento y participan. No es algo que nace del individual y decido yo de protestar y de construir un movimiento. El movimiento ya está, entonces tú participas a algo que está en tu propio interés. No sé si te he contestado. Supongo que pienso esto porque últimamente sale mucho el tema de que en España a veces, bueno, ha salido mucho últimamente y ha pasado siempre, que la gente que pide, por ejemplo, ayudas sociales son la gente que tiene internet en casa, que tiene el tiempo para mirarse las bases, que tiene los papeles ordenados, que no tiene nada caducado, que tiene firma electrónica conectada con un móvil inteligente, ¿sabes? Entonces, a veces pienso que increíble lo que cuentas, ¿no? O sea, que no sé, no sabía que en Italia había esta organización Ocupa, por ejemplo, no tenía ni idea. Pero aquí a veces pasa que igual vamos más por libre, no lo sé, pero no siento que sea lo mismo. No sé, igual yo estoy muy lejos. La antigua Masana fue ocupada por inmigrantes. Bueno, sigue ocupada por inmigrantes. Hay muchas organizaciones, sí, no. Yo.
hay la película de Pau Faus que explica precisamente eso, sí, de cómo funcionaba esa estructura a través de asambleas, grupos de apoyo, aprendizaje de cómo gestionar, y finalmente se detectaban viviendas vacías o bloques que pertenecían a bancos y se ocupaban. Sí, sigue funcionando, no es el momento más álgido tal vez, pero sigue funcionando. Hay edificios que siguen siendo ocupados por y, digamos, coordinados por la plataforma. Sí, sí. No tengo ni idea, pero bastantes miles llegaron a ser, sí. No, bueno, no tengo idea tampoco del número, pero sí de que existen. Por ejemplo, en Valcarca, o sea, hay una gran cantidad de ocupas y son... No, fincas enteras, o sea, edificios enteros, claro. Edificios enteros, no sé, huertos, sí. Hay un gran movimiento ocupa en Barcelona. Como dices, no es el momento más álgido, pero está. O sea. Y además yo quería hacer un comentario respecto a la autoorganización, que es un poco cuando estuve en Corviale, hace un montón de años, hace casi 20 años, sí. Pues ahí lo que detectabas es que a nivel político tal vez no estaban muy organizados, pero sí que la población, que había sido abandonada por la administración pública, sí que se autoorganizó para generar servicios, desde el gimnasio autogestionado al club de jubilados autogestionado. Digamos que realmente la población generó sus propios microproyectos de autoorganización, ¿no? Más allá del hecho de que el edificio de Corviale fue, digamos, por así decirlo, prácticamente abandonado por la administración, ¿no? Digo que hay microformas de autoorganización que siempre existen por la propia necesidad de organizarte la vida cotidiana, ¿no? Después, si eso se traslada a un nivel más de organización política, pues ahí hay un segundo paso, pero bueno, está ahí, no hay tanta distancia. Bueno, puede haberla. Por eso creo que empezamos a entrar en terreno escabroso, porque cada territorio tiene sus particularidades y no podemos hacer comparaciones ahorita entre Roma y Barcelona, porque cada ciudad tiene, digamos, sus dinámicas locales. Y lo que yo quisiera resaltar del caso que nos comparte Francesco es que es un caso gestionado por el gobierno local. Es decir, esa sería como una gran diferencia, es decir, es un proyecto respaldado por un financiamiento de la Unión Europea, gestionado por el ayuntamiento local, que ha conseguido a través de la intervención de las universidades y de intervenciones como las que propone Francesco y su grupo de investigación, me imagino por extensión, que ha conseguido que la gente que vivía ahí antes pueda seguir viviendo después. Es decir, es un caso muy concreto, con estas particularidades muy específicas, que quisiera que conservemos dentro de su contexto, ¿no? Para no ahora hacer como comparaciones que quizá puedan resultar como muy superficiales, sino que es un caso específico en que Francesco ha participado y por eso me interesaba traerlo a colación como un ejemplo de cómo se puede hacer arquitectura en algunas grietas en donde los modelos de gestión pueden ser permisivos con ciertas prácticas, con todas las dificultades que eso implica. Intersticios, sí, como unos puntos de fuga, sí, exactamente. Y entonces el otro dilema que te quería comentar es justamente respecto a tu experiencia como profesor en una facultad de arquitectura. Quienes somos arquitectos y hemos tenido que pasar por una facultad de arquitectura sabemos que jamás nos explican lo que va a suceder cuando tu diseño pase a ser habitado o qué es lo que sucede con esa figura de ese usuario que comentaba que escalamos a nuestro gusto y antojo cuando adquiere vida, ¿no? Es decir, esa dimensión social de la arquitectura jamás te la explican y continúa siendo un aspecto marginal dentro de los pensum de las facultades de arquitectura. Yo creo que como todo, cada caso es particular, pero creo que a nivel general continúa siendo un debate marginal, ¿no? La rama de toda carrera de arquitectura es la disciplina del proyecto, del diseño, ¿qué?
la forma arquitectónica, exacto. Y entonces la dimensión social de la arquitectura continúa siendo una suerte de taller que te dan alguna vez para que quizá te relaciones con ellos si te interesa. Es decir, que es todavía un campo de conocimiento absolutamente marginal a la construcción del conocimiento disciplinar de la arquitectura, y por eso no extraña que sea marginal en los proyectos de gestión ya cuando se convierten en obra pública, ¿no? Es decir, es natural que sea así. Entonces, cuéntanos desde tu experiencia como profesor de arquitectura, ¿cómo es que has conseguido colar esta experiencia de la deriva urbana como una materia dentro de la carrera de arquitectura, y qué experiencia nos puedes comentar que haya resultado de esta, no sé, metodología, si te gusta el término o no? Es decir, ¿crees que realmente es una estrategia para conseguir que la gente que sale con graduada como arquitecto o arquitecta pueda concebir de otra manera los proyectos arquitectónicos? Allora, yo he estado prof al 2005, casi 20 años. Y cuando podía enseñar, he decidido enseñar lo que me habría gustado aprender cuando era estudiante, decimos, de hacer las cosas que me habría gustado hacer. Y entonces estaba haciendo Stalker en este momento. Stalker es un colectivo, bueno, no voy a, se lo van a buscar, no, si lo van a buscar no existe porque no pagamos la página, todo, no existe Stalker en ninguna manera. Pero entonces fui al director a decir, me gustaría hacer un curso itinerante y nunca voy a estar en clase, nunca, tampoco voy a utilizar un espacio. Entonces le propuse esto, él me dijo, bueno, intentámoslo. Y son 20 años que lo hago y nunca entro a la universidad. Este es un curso, decimos, de la deriva, del caminar, se llama Arti Civiche. Y después, ya casi 10 años, tengo también un curso de proyectación arquitectónica urbana, ¿okay? El curso donde tienes que pasar obligatorio y tienen que pasar por mí porque no hay un curso paralelo, donde por un año fue el Puerto Fluviale, cada año, y donde se desarrolló la idea de circo. Entonces, donde estamos haciendo proyectos en todos estos edificios abandonados o en ocupas. Este año, por ejemplo, fuimos en un centro social, un centro social ocupa de otra, donde no se vive, no son ocupas de vivienda, ¿cómo se dice? Pero esto, por ejemplo, es un chinódromo, donde el canódromo. Sí. Sí, que son de una tradición más de los años 80 y con los 90 explodieron. Y Roma está llena de centros sociales también. Fuimos a hablar con este centro, claramente lo conocíamos. El profe que trabaja conmigo era un cantante punk del centro social, entonces pero le proponimos de hacer un proyecto para ellos. También si ellos no quieren regularizarse, quieren seguir luchando, siendo ilegal y haciendo su propio mundo utópico ahí. ¿Hasta cuándo resistirán? Un día esto va a terminar y terminará. Entonces, la manera con la cual estamos trabajando siempre con los estudiantes es trasladar la clase de la universidad ahí. Entonces, no hay nunca clase en la universidad. Organizamos unas salas con cosas para el ordenador, ¿cómo se dice? Insomma, nos dan un espacio, nos hospitan. Y yo creo que la única manera de hacer el arquitecto en este contexto es conocerlo, vivir de día y conocer la gente que pasa, que te pregunta qué estás haciendo. Y no es que tú
pide a ellos de participar a tu proyecto. Tú estás intentando de participar al suyo. La participación es al revés, no es, normalmente se hace, ¿no? Que tú haces el proyecto, mira, pone tu firma. Entonces, esto claramente con algunos estudiantes crea problemas, ¿no? Ideológicos, decimos. Intentamos explicarle que es como cualquier espacio, siempre se tendría que hacer así, que es interesante, y después, pero casi nunca, hubo alguna vez esto, pero pasan, porque la mayoría son prejuicios. Una vez que estás ahí, comprendes que no son asesinos, drogados, o no, y empiezas a hablar con la gente, también si tienen cara muy, sí. ¿Y cómo punk, traduces, Francesco, cómo traduces toda esta información? En proyecto. Exacto. Esto lo aprendí un poco de Lacaton Vassal, que son dos arquitectos franceses. Siempre hay que hacer un proyecto. Siempre hay problemas que resolver, siempre, y fuimos ahí, ¿no? Mapeando la situación en principio, y los estudiantes iban diciendo, ahí hacen la cerveza, ahí el huerto, pero en el lugar donde se hace frío, hay luz natural, hay ventilación, siempre hay que resolver problemas. ¿Y miran el precio del suelo o algo relativo? ¿El precio del suelo? Sí. Por No, ejemplo. No pasa. La situación es la que encuentra y solo tenemos que intentar de mejorar lo que ya está, escuchando cómo ellos quieren desarrollar sus actividades. Entonces, si sabes escuchar, después son pocas cosas, pero ya son dinero. ¿Cuánto te cuesta hacer esto? El techo, hacer el techo, dibujarlo mejor, y si el techo ponemos hamacas, sí. Después es más real porque lo ves ahí, ¿no? Y no estás imaginando cosas que no tienen ninguna relación con lo real. Están surgiendo de lo real, entonces, y los estudiantes aprenden mucho de esto, porque lo pueden aplicar siempre en otro contexto, de saber escuchar y de saber dibujar lo que tú escuchas, también sin sacrificar tu propia creatividad y tu propia autoría, no sé cómo se dice, ¿no? Porque, el hecho de ser autor de un dibujo, de hacer un buen dibujo, mejor del otro, y de encontrar soluciones más originales y creativas, no es que una vez que te han dicho lo que quieren proyectar, cuáles son las necesidades, el proyecto ya se acabó. No, depende después cómo lo dibujas, cómo piensas de desarrollarlo, y ahí dentro hay mucha creatividad, que no es la forma, decimos, de ser minimalista, de constructivista, no, es lo real, resolver cuestiones reales con buen senso y buena calidad. Sí, justamente esto es muy importante porque hay un abismo increíble normalmente dentro de las metodologías de resolver proyectos de diseño dentro de las facultades de arquitectura, que tradicionalmente están completamente aisladas del terreno en donde se ubican y por supuesto mucho más alejadas de la gente que vive en estos sitios. Y por eso insisto que la charla de hoy era invitar a Francesco a que nos comparta su experiencia como arquitecto, porque no olvidemos que a pesar de todas las dificultades que tiene la arquitectura, digamos, para ser entendida como un campo de conocimiento útil dentro de esta, digamos, de esta realidad
que vivimos hoy en día de una ciudad gestionada como si fuera un negocio, es un conocimiento absolutamente útil y necesario para poder conseguir ciudades con entornos construidos, ¿no? Estamos hablando de entornos construidos y es un conocimiento que es útil para resolver ciudades que estén bien diseñadas, bien planificadas, que tengan una adecuada dotación de servicios que necesitamos para vivir, ¿no? Y que a veces la crítica a este conocimiento se olvida que es un conocimiento instrumentalizado por este mismo modelo de gestión y que sin embargo es un conocimiento necesario, no solamente para resolverlo, sino para identificar cuál es el proceso a través del cual se ha materializado ese diseño, que es un poco lo que Francesco nos ha contado a través del caso, por ejemplo, de Porto Fluviale, ¿no? Es decir, cuáles son los agentes e intereses que han determinado que ese diseño sea de una manera y no de otra. Pues este proceso de negociación que hay detrás de un diseño suele escapar en la mayoría de las veces a las críticas del conocimiento proyectual en la ciudad neoliberal. Y sin embargo es un conocimiento útil no solamente para resolver formas alternativas que estén al servicio de otras formas de apropiación del espacio que puedan servir como antídoto a estos procesos de mercantilización, sino que además es útil para explicar en detalle quiénes son los que están detrás, qué ocurre allí, no solamente quienes lo gestionan, sino sobre todo quienes lo habitan, ¿no? No sé, Francesco, ¿qué te sugiere este comentario? Creo que ya lo habremos hablado hasta ahora, no sé comentar más. No, quizás podemos abrir sobre Barcelona, le gustaría un poco entrar en su terreno más. Hoy he estado con Filippo, a ver cómo se llama. Este edificio de container que está acá, uno atraviesa la Rambla, está a 200 metros de acá, que se llama ACOA. ¿Saben? Lo busco. Hecho para un grupo que se llama... Sí, SAL, esto. Y porque lo conocía a él en Florencia, me había mostrado este proyecto, he ido ahí, fuimos ahí a comprender, acá son 12 familias, núcleos, decimos, y después fuimos a ver un otro en Plaza Gloria, al lado del Jean Nouvel, del Pisellone, ¿cómo se llama? ¿Sí? Que me parece un proyecto interesante, decimos, no por el container, pasamos de esto, pero sino de poner como proyecto de gentrificatorio, decimos, ¿no? De rellevar, decimos, los problemas sociales al centro, al lado de los ricos, decimos, ¿no? En la Rambla hay 12 núcleos familiares que tienen problemas, mujeres víctimas de violencia y jóvenes escapati de casa. No sé, el tipo, no he comprendido todos los problemas por el cual hay una vivienda de emergencia que después puede estar ahí algunos meses y después tendrás una vivienda social. Es como si fuera una paréntesis que te cobre. Es un servicio social. Y me parece una política muy interesante, muy parecida a lo que me gustaría fuera Circo, pero muy carceraria. No se puede entrar, claramente hay un tema que se tienen que defender del marido que la busca, no sé, hay temas verdaderos, ¿no? de defenderlo, un espacio así. Pero quizás espacios de este tipo se podrían mezclar con otras actividades, con una mensa abajo donde todos pueden comer, ahí en París algunos lugares donde utilizando
come si dice, gli scarti dei centri commerciali, un comedor. Sì. Tú vas, todo el mundo come la misma cosa, pero yo soy rico, pago 20 euros y el que vive ahí no paga nada y el que viene y tiene un... Bueno, hay una manera de utilizar un mismo espacio con diferente nivel de... Y esto baja los precios, ¿no? Si en Roma haces un circo a Via del Corso, y donde para los turistas un tramezzino te cuesta 4 euros y tú lo pones a 50 centavos, que sería lo que tiene que ser, quizás los otros van a bajar los precios alrededor. Y hay políticas que se pueden hacer de empoderamiento urbano, no sé cómo llamarlo, ¿no? Económicamente, de bajar el precio de las cosas porque está sufriendo como público algo bueno y se puede hacer bueno a un precio más bajo. Y no sé, esto me parece interesante, no sé si conocen si hay una política que la alcaldesa se está poniendo que reivindica o si no lo dice, ¿cómo funciona? Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, pero igual me gustaría como aclarar o poner énfasis en que cada caso de estudio es particular, ¿no? Es decir, así como hablamos de que este conocimiento nos permite ver lo que hay detrás de ese proceso de gestión y de cómo la gente vive esos sitios, cada vez que hablamos de cada proyecto, yo no conozco, no estoy familiarizada con los proyectos que nos comenta Francesco, pero tendríamos que hacer el mismo ejercicio, ¿no? De ver cuáles son los actores e intereses que hay detrás de ese proyecto, por qué se ha concretado ese diseño de esa manera y se ha escogido ese sitio para implantarlo y qué es lo que está pasando con la gente que vive ahí. Es decir, ese ejercicio de describir y detallar todo este proceso que hay detrás de cualquier edificio es súper importante para analizar cualquier proyecto arquitectónico. Bueno, no sé si alguien esté familiarizado con estos proyectos que comenta Francesco, pero en cualquier caso creo que es un ejercicio interesante que nos permite, digamos, llevar el análisis arquitectónico más allá de lo que implica la clásica y ya cuestionada tradición de entender a la arquitectura como si fuera simplemente forma y funcionalidad, ¿no? Bueno, hola. Yo, en concreto, este proyecto, no sé si me oye, que nos estabas comentando, que no estoy segura de saber cuál es, pero sí que puedo poner sobre la mesa otro proyecto que me recuerda, a ver si, que se llama Piso Piloto o Piso Cero, que creo que aún funciona. Bueno, que lo hicieron también como piso entremedio para gente que vivía en la calle y antes de que pudiese entrar en pisos de protección oficial, justamente para, pues como es gente que no está acostumbrada a tener un piso, a dormir en una cama, a tener una habitación propia, bueno, unas ciertas rutinas, pues se da este espacio para que ellos puedan ver si se pueden acostumbrar a tener esta rutina, y es un sitio que de hecho solo funciona por las noches, sí que tiene una hora de entrada y una hora de salida, pero durante el día no lo pueden usar como hogar, y entonces no funciona tanto como una prisión, como creo que decías en este ejemplo, pero justamente se llama piso piloto, sé que funciona un tiempo como prueba y era un poco un experimento. Yo creo que funcionó y que la idea era que fuese aumentando, pero bueno, nada, esto. No, yo quería simplemente aportar que igual, más allá de la especificidad que comentaba Gabriela, de cada proyecto, yo creo que sí que se puede reconocer una política en la ciudad que desde luego tiene que ver también con los orígenes del ayuntamiento también y de los proyectos anteriores, ¿no?, de los comunes. Desde luego que creo que se puede reconocer una política que ha puesto mucho énfasis en la cuestión de la vivienda. Yo el tema de arquitectura seguramente Gabriela lo va a conocer mucho mejor de lo que conozco, sí que me he interesado un poco y conozco algunos de los colectivos como Estradel 3.
Y sé que, bueno, se está también como apostando por esa degentrificación de la que hablaba también Francesco, llevando, construyendo, no solo construyendo, sino ocupando espacios en la ciudad, en el centro de la ciudad, con vivienda social y construyendo también vivienda social en lugares bastante insólitos. Por ejemplo, se ha inaugurado no hace mucho tiempo un edificio de vivienda pública construido con, no recuerdo ahora el nombre del arquitecto, pero bueno, le estudié arquitectura, pero fue es un proyecto a estudiar en términos también incluso de sostenibilidad en el barrio de Sarriá. Quiero decir, un lugar, un barrio donde mayoritariamente, o sea, digamos, con la renta per cápita más alta de la ciudad, un barrio rico, donde se ha construido un edificio con un diseño arquitectónico interesante a estudiar también en términos de sostenibilidad, etcétera, y además vivienda pública. Quiero decir que hay una política que se puede reconocer, más allá de que seguramente Gabriela lo conocerá mejor y habrá cosas que también podamos debatir, pero se puede reconocer una política pública en este sentido y que además está también aspirando a ocupar esos espacios del centro de la ciudad o espacios que habitualmente no se han pensado como lugares para vivienda pública, ¿no? Y yo creo que un poco de las ideas que se han ido mencionando, os doy las gracias, la verdad, porque sí que voy con esto en la cabeza, pero con todo lo que habéis comentado también me quedo sobre todo con esta idea, ¿no? La idea de ocupar esos espacios, de esa gentrificación invertida, si podríamos llamarlo así, y la idea que de alguna forma también socava, ¿no? La idea de esa falacia de la integridad, ¿no? A la que aspiran muchos proyectos políticos, ¿no? De que de alguna forma el que llega tiene que integrarse a un supuesto contrato social ideal, ¿no? De alguna forma se socava esta idea, porque como decía Francesco, en realidad el que llega no llega para ser simplemente cuidado por los demás, sino que es que también está aportando cosas, tiene un don, ¿no? Y en este sentido, o sea, recordaba, por ejemplo, a Brecht, ¿no? En ese diálogo de refugiados, cuando dice que los refugiados, que son los nómadas en aquel momento también, los refugiados son la mejor escuela, ¿no? Los refugiados son la mejor escuela porque siempre están estudiando cambios. Tiene que ver un poco con la idea del nómada y me recuerda también a un concepto ritual que en alguna ocasión he tenido la oportunidad de también hablar con Francesco, que creo que también todos los estudiantes lo llevaron a cabo, que es el ritual del mundus. ¿Lo explico o lo explicas tú? Es algo parecido a lo que estamos haciendo ahora, porque de hecho es una especie como de fosa en un círculo que supuestamente se cavó cuando se fundó la ciudad de Roma y que está justo en el centro de los ejes Cardo y Decumano, ¿no? O sea, que de alguna forma no se sabe, ¿no? Bueno, Plutarco lo cuenta así, y cuenta que en realidad, más allá del relato fascista que se ha hecho de la cultura clásica, ¿no? Que se habla pues de Roma y de Grecia como el origen de Europa, en realidad pues tampoco era propiamente europeo, porque de hecho Roma se funda con personas refugiadas y hacen este ritual llamado mundus, porque cada cual llevaba como tierra de su lugar de procedencia, ¿no? Y fue como el lugar, depositaron todos esa tierra y fundaron esa ciudad, que no era una ciudad, era una ciudad multiétnica, de hecho, ¿no? Que de alguna forma aquel el que llega siempre trae algo, ¿no? Y este poder de transformación que socava la idea de integridad me parece infinitamente interesante. Gracias, Diana, porque me llevas a decir una cosa que me olvidé, que es muy importante. No, que el hecho que mito poético, decimos, que está a la fundamenta del circo, de lo que yo estaba contando, es que desde siempre los extranjeros en Roma habitaron las ruinas, y que siempre
hubo ruinas y extranjeros que venían a rehabilitarla y a redar la energía que Roma había perdido, porque Roma siempre tiene un momento de, ¿cómo se dice?, de decadencia y se retoma tomando la energía que viene desde afuera. Siempre ha sido una ciudad cosmopolita. Y una de las acciones que hicimos con Stalker fue, bueno, son dos. Una fue una caminada en busca de las ruinas del contemporáneo, donde la más grande ruina es de un arquitecto español que conocen, que es Santiago Calatrava, que hizo una ruina fantástica, enorme, muy costosa, 400 millones para hacer una ruina monumental. Muy bonita, no sé si la conocen. Es como un coliseo. Y la otra fue la Xeneide, sobre la Xenia, que es el sistema de regla de hospitalidad de la Grecia arcaica, con Eneide, que Enea, no sé si han estudiado a la escuela Virgilio, un poeta romano, latino, que habla de la fundación de Roma. Normalmente todo esto se ha leído como una cuestión de sangre noble que llega desde Enea hasta Julio César, a la gens Julia, hasta Augusto y a los emperadores. En realidad, Enea es un refugiado que escapa de Troya después que Ulises entra con el caballo y toma 300 personas para escaparse porque Atenas le dice: tú irás a fundar una nueva ciudad, no va a pelearte, no va a combatir porque vas a morir, escápate. Se escapa, la mitad muere atravesando el Mediterráneo, como hoy cada día, y llega a las playas de Roma, después de la Eneide, y sube al Palatino, donde encuentra ruinas. Ya estaban ruinas, estamos como 5 séculos antes de la fundación de Roma, entonces no se sabe estas ruinas que son, pero el escenario es esto, y encuentra un griego, un rey de la Arcadia, entonces empiezan a hablar, comprender que son enemigos, porque claramente él es troyano y el otro es griego, y después nota que tiene una piel de no sé qué, que pertenecía a su abuelo, bisabuelo, no sé, que era un dono de la hospitalidad. Entonces, el dono de la hospitalidad permite que se reconozcan en tanto como hóspedes recíprocos, huéspedes, perdone mi español, y desde ahí empiezan a hacer una guerra contra algunas, desde ahí empieza a formarse este mundus con los latinos y después los sabinos, y sí, es poner una congrega de tribú de diferentes idiomas también que estaban ahí para fundar Roma. Entonces, la fundación de Roma en realidad está hecha para un migrante. El mismo que llega hoy y que lo ponemos en cajas y en centro institucional de acogida. Esto. Gracias, ¿no? Porque es importante retomar mitológicamente también este tema. Bueno, creo que había otra pregunta más, Basta, pero según me comentó Pedro, ¿había otra pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, simplemente entonces, si quieres... Puedo decir otra cosa sobre Barcelona, que hoy estábamos con Pedro Romero y María García, gracias, comentando algunos edificios de cooperativas, no sé si conocen las de Sanz, ¿no? Que es muy famosa. A mí me gustaba mucho cómo está dibujado, también he ido a hablar con los que viven ahí.
y me decía, sí, pero esto es muy, decimos, por una clase cultural, que creo que un poco no es lo que tú decías. Hay, sí, la gente que se pone para vivir en una otra manera, de manera eco, bio, y es gente que tiene tiempo. Depende de la ciudad. Bueno, sí, depende, pero no, que la crítica que hacía Pedro y María era que quizás hay una clase que no se tiene, que no está ni en los containers de la emergencia o en vivienda social o ni en, que no es clase cultural, que no tiene una sensación que se está haciendo algo para ellos, no sé, para decirla de manera no pues, banal. Pero no sé si tienen esta sensación o eso era un comentario de Pedro y me parecía interesante. Bueno, yo creo que depende, como decía, de dónde se estén dando esos casos de vivienda cooperativa según qué ciudad. Si nos vamos a la ciudad de Montevideo, ¿no?, que es una de las ciudades emblemáticas de esta experiencia cooperativa, vamos a encontrarnos con una realidad completamente distinta. Entonces, insisto en que cada vez que analicemos cualquier materialidad o cualquier proyecto arquitectónico, siempre hay que hilar fino respecto a quiénes están detrás de la decisión de esa toma de decisiones de ese proyecto y cómo finalmente la gente está viviendo esos entornos construidos. Por tanto, no podemos hacer estudios comparativos ni generalizaciones respecto a cómo sucede en un sitio u otro. Y en este punto, los colegas antropólogos sí que nos podrían aportar muchísimas críticas en ese sentido, que son absolutamente bienvenidas y que seguramente conectarán perfectamente con la sesión de mañana que tendrá Francesco con Manuel Delgado, que abordará mucho más ese campo antropológico del pasear y de lo que implica aprender esa experiencia urbana desde el pasear. Pero hoy hemos querido enfocar esta charla en cómo espacializar esos dilemas hacia una práctica arquitectónica que tiene como reto traducir todos estos dilemas que hemos conversado a un lenguaje proyectual. Y bueno, ese ha sido el objetivo de la charla, quería que no lo perdamos de vista porque eso es lo que da sentido al debate que hemos intentado mantener el día de hoy. Y que bueno, entiendo que no hay ninguna otra pregunta y que yo tampoco tengo más dilemas. Entonces, Francesco, si te parece, pues lo dejamos aquí. Sí, lo dejamos, solo quería saber, ¿quién va a venir a caminar mañana por la tarde? Si hay… Ok. Sí, no. No, porque hay una lista para saber cuántos somos. Y después ponemos también una lista de espera y después afuera de la lista de espera hay posibilidad. No, no sé, lo hablamos hoy y decidimos que se puede venir. No, pero era para decirle, primero, de no tener expectativas. Vamos a perder tiempo para ganar espacio, esto se sabe, y todo lo que va a pasar va a ser un regalo para nosotros. La otra cosa era zapatos buenos y ¿qué teníamos que decir? Bravo. Sí, si tienen un violino, una guitarra o maracas o pintura, bombolette spray, lo que sea. No, porque así que va a pasar algo y no solo. Sí, porque quizás vamos a caminar en un lugar donde no va a pasar muchísimo, pero es esto lo que estamos buscando, quizás. Y no, pero entonces, si tenemos una manera de animarnos o compartir alcohol o no, compartir cosas. Sí, en la deriva alcohólica.
no sé, de participar activamente esto, ¿no? De venir con ganas de llevar algo. Sí, bueno, como les decía al inicio, la mejor manera de conocer el trabajo de Francesco es hacer una deriva guiada por Francesco, y lo de hoy ha sido nada más aprovechar la oportunidad de tenerlo aquí para que nos cuente otra faceta de su trabajo, ¿no? Más guiadas al campo arquitectónico. Así que, bueno, quienes quieran hacer bulto mañana en la deriva, pues es la mejor manera de conocer sobre el terreno todo eso que aquí en palabras no se puede explicar y que es imposible de explicar si no participan de la deriva. Bueno, gracias Pedro por la invitación.